En este primer caso de estudio vamos a diseñar este terminal de cable bajo las siguientes condiciones. El diámetro va a depender directamente de la carga de tensión aplicada. Este ancho va a ser igual al doble del diámetro. Esta altura vamos a colocarla a 1.25 veces el ancho de este lado. Su espesor va a ser igual al ancho también. El ancho de este canal va a ser la mitad del espesor y el grosor entre esta línea y esta línea va a ser la cuarta parte del espesor. El diámetro del vástago va a ser 1.25 veces el diámetro del pasador y su longitud va a ser 2.25 veces el diámetro del vástago. En esta tabla se muestran los valores de carga aplicada, de tensión en toneladas y el diámetro del pasador requerido para cada caso. Una vez que se conoce el diámetro se pueden determinar las demás dimensiones como se indica acá y de acuerdo al diseño y las dimensiones especificadas. Vamos a empezar a diseñar para la primera fila con los valores que están resaltados. Empecemos el diseño con una nueva pieza. Trabajamos desde el lateral un círculo que representa el diámetro y el contorno usando líneas y arcos. Coloquemos una relación de concéntrica entre el círculo y el arco. Vamos a trabajar para la carga de 2 toneladas, en cuyo caso el diámetro debe ser 10 milímetros y de ese valor dependen las demás dimensiones. Entonces empecemos con el valor de 10 milímetros. Acotamos 10 milímetros. Ahora el lado de abajo. Esta vez vamos a colocar una ecuación en vez de un valor estático. Vamos a poner símbolo de igual, como lo hacemos en Excel, y escogemos la cota de 10 y la multiplicamos por 2. En este momento estamos creando una ecuación que relaciona las dos dimensiones. Ahora, este lado igualmente tiene una relación que es igual a este valor al ancho por 1.25 veces. Aceptamos. En este momento se puede ver que los lados dependen de un valor inicial, tomando en cuenta que aquí aparece un símbolo que representa que esto es una ecuación. Igualmente acá, estos valores dependerán directamente del valor que está acá. Vamos a hacer un cambio para comprobarlo. Vamos a colocar 20 y automáticamente generará los demás valores. Esa es la idea, que se controlen a través de ecuaciones las demás dimensiones. Vamos a volver al valor de 10. Doble clic, 10. Ahora lo vamos a extruir con un espesor igual al ancho. En este caso fueron 20, colocamos 20 y para conservar la simetría vamos a usar la condición de plano medio.
Entonces, el ancho es 20 y el espesor también va a ser 20. Vamos a crear el canal. En este caso, el canal lo haremos en alzado, control 8 para girarlo. Coloquemos un rectángulo que esté coincidente con este lado y hasta cierta profundidad. Usemos una línea auxiliar para poder centrar el rectángulo perfectamente. Entonces, una línea constructiva que una el centro de este lado al punto medio con el punto medio de la vista de este lado, con el punto medio. Para que esté perfectamente centrado, le decimos que esta línea sea vertical. Ahora sí, está completamente centrado. Las cotas serían las siguientes. Este lado va a ser la mitad. De 20 son 10. Y este lado va a ser la cuarta parte, que son 5 milímetros. Quedaría de esta manera. Vamos a hacer el corte por todo, en ambas direcciones. Por todo, activo la dirección 2, igualmente por todo. Tenemos ya la parte superior de la pieza. Vamos a la parte inferior, desde esta cara. Normal A. Este diámetro debe ser 1.25 veces el diámetro del pasador. Es decir, debe ser 12.5. Hemos colocado ya el diámetro en la parte inferior para el vástago. Su longitud debe ser 2.25 veces el diámetro. Este valor sería 31.25. Por último, vamos a crear un chaflán. El chaflán está aquí, en todas las opciones. Se selecciona una arista, en este caso el borde inferior, y vamos a darle una dimensión de 2 milímetros, que va a ser el lado que va a chaflanarse, y lo dejamos a 45 grados. Tenemos ya el extremo chaflanado para que la rosca sea pues más sencilla de colocar. Miremos cómo ha quedado la pieza. Para esta segunda parte vamos a crear una tabla de diseño, pero primero es necesario hacer algunos cambios para entender de mejor manera cómo funciona esto. Vamos a cambiar los nombres de los croquis y también los nombres de las operaciones. Entonces, para el cambio de los nombres, simplemente doble clic despacio, le colocaré este nombre al croquis y a la operación le voy a también cambiar el nombre. Igualmente a la segunda operación le cambio el nombre del croquis
también a la operación. Finalmente a la tercera operación. Voy a poner un nombre que me permita recordar de qué se trata. Y también a la operación. Estos cambios de nombre nos permitirán reconocer más fácilmente a qué corresponde cada dimensión que luego vamos a configurar. Vamos a ver que cada cota ingresada es una variable para SolidWorks, la cual tiene un nombre. Vamos a mirar cómo se puede mostrar esos nombres. Vamos a activar aquí la opción de mostrar ver nombres de cotas. Listo. Eso lo podemos ver cuando estamos visualizando los croquis. Por ejemplo, vamos a la horquilla. Voy al modo de edición por un momento. Y podemos ver pues que cada cota tiene un nombre. D2, este ancho. Y este de acá, este diámetro, pues tienen nombres específicos. D1, dimensión 1, dimensión 2, dimensión 3. Que están colocadas en el croquis llamado horquilla. Lo mismo pasará con la ranura. Igualmente tenemos D1 y D2. Para que no haya confusión entre el D1 y el D2 anterior, pues vamos a notar que luego ese D1 va a venir acompañado de un arroba y el nombre del croquis que corresponde a esa dimensión. Volvamos entonces a la vista isométrica. Tomando en cuenta que cada cota tiene un nombre y que corresponde a un croquis, vamos a empezar el proceso de utilizar tablas de diseño. Esta opción se encuentra aquí en el menú de insertar, tabla de diseño. Vamos a dejarle con las mismas opciones por defecto. Y acá podemos ver las distintas cotas. La dimensión 1 que corresponde al croquis horquilla. La dimensión 2 que corresponde al croquis horquilla. Y para diferenciarlo de la otra dimensión de 1 que corresponde al espesor de la horquilla, que es el croquis que define el espesor de la horquilla. Vamos a seleccionar las dimensiones desde aquí hasta D1 vástago. Shift D1 vástago. Esas son las dimensiones que vamos a configurar. Colocamos aceptar. Las últimas no, porque son las dimensiones de chaflán, las cuales no vamos a variar con el tamaño. En este momento creo una tabla de diseño, que es una hoja de Excel. La voy a extender un poco para mostrar los elementos. Aquí está el nombre de la pieza que está creándose. Este hacer de acá muestra el nombre de la configuración que se ha creado. Y aquí están las distintas dimensiones, los nombres que le corresponden a cada croquis y sus valores. Entonces, a partir de esta tabla pues se va a controlar la configuración. Esta sería la primera configuración, pero podemos crear cuantas sean necesarias.
Como se trata de una tabla de Excel, vamos a llenar los valores tal y cual como están acá, con las dimensiones y las condiciones especificadas en el diseño. Vamos a crear configuraciones para 2, 4, 6, 8 y 10 toneladas. Al hacer esta tabla de Excel, pues trabaja idéntico como lo hacemos en Excel. Vamos a crear la configuración llamada 2 toneladas. Cuatro. Y podemos arrastrar. Miremos en la tabla de Excel los valores que corresponden al diámetro según la carga aplicada. Podemos mirar los valores de diámetro según la carga aplicada. Tenemos que para 2 toneladas su valor debe ser 10, para 4, 15, para 6, 18, para 8, 20 y para 10, 23. Vamos a aplicar los valores a la tabla de configuración de SolidWorks. Entonces los valores son para 2, 10, para 4, 15, para 6, 18, para 8, 20 y para 10, 23. Esta cota representa el ancho de la horquilla. Se definió que debe ser igual a 2 veces el diámetro. Esta va a ser la altura. Esta se define como 1.25 veces el ancho. El espesor se definió como igual al ancho, que es el de acá. El ancho de la ranura va a ser igual al espesor sobre 2. El espesor en la zona de la ranura se definió como el espesor también sobre 4. El diámetro del vástago va a ser igual a 1.25 veces el diámetro. Y su longitud se definió como 2.5 veces por el diámetro del vástago. Creamos la primera fila para comprobar con los datos de SolidWorks. Vemos que todos coinciden, está correctamente definido. Ahora pues simplemente tendríamos que mover todas estas celdas para copiarlas para el resto de diámetros. Y se han creado las demás dimensiones según el diámetro que corresponde al pasador y esto a su vez que depende de la carga aplicada. Aceptamos y se ha creado aquí una tabla de diseño. Esto está en el menú de configuraciones. Aquí están las tablas, aquí tenemos las distintas configuraciones que están vinculadas a una hoja de Excel. Miremos para la configuración de 2 toneladas. Para la de 4 será un poco más grande. Para la de 6 un poco mayor. Para la de 8 y para la de 10. Entonces aquí podemos mirar pues cómo se han creado las distintas piezas de acuerdo a la carga que se le va a aplicar. Miremos la pieza por completo. Notemos que esta pieza pues está controlada por las tablas de Excel y que en las hojas de Excel pues hemos podido colocar todas las ecuaciones que gobiernan las dimensiones o las relaciones entre sí. Utilizando una tabla de Excel pues se puede tener muchas variantes de una misma pieza y una lista mucho más extensa que hacerlo manualmente. Y aquí está la ventaja de poder crear una hoja de Excel
aplicar las ecuaciones directamente en la hoja de Excel y crear todas las configuraciones que sean requeridas. En este primer caso estudio entonces se han aplicado las ecuaciones para utilizar en los croquis y también se han creado varias configuraciones y las ecuaciones se han colocado directamente en una hoja de Excel para poder tener todas las variantes de la pieza.